Bueno, y tengo el placer, como les decía, de estar hoy con una hermosa invitada, una hermosa persona, una gran profesional que, bueno, entre otras cosas, quiero presentarla antes de saludarla. Ella es Adriana Goldenberg, es licenciada en psicología, es psicomotricista, estimuladora temprana, es formadora, es facilitadora en constelaciones familiares y formadora también. Actualmente se está dedicando, está, digamos, dando apertura a su principal abordaje en constelaciones familiares y discapacidad, aunque bueno, ella ya nos va a contar, pero bueno, tiene una amplia disposición en su tarea laboral en la que vamos a ir conversando a lo largo de esta entrevista. Placer de recibirte a Radio del Sur y en este programa que se llama Solo se trata de sentir. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gisela? Un gusto, gracias por la invitación y hermoso. Ya el título del programa me lleva a estar en conexión y en sintonía, ¿no? Con lo que vamos a hablar. Así Sí, que sí, gracias. así es el título del programa, la verdad que fue bastante sentido, valga la redundancia, ¿no? Pero me pareció que involucraba mucho todo lo que tiene que ver con estos abordajes que invitan a ampliar la mirada, con estos abordajes que invitan a poder mirar, a tener una valoración sin juicio de determinadas situaciones en la vida cotidiana, en la vida, eh, en la salud, en la vida laboral, en las relaciones humanas, sociales, así que bueno, me pareció que era una buena idea invitar a que primero se pueda sentir esto que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Y no podía faltar alguien como vos, por supuesto, a Muchas esta, gracias. a este plano y a este espacio. Bueno, Adriana, no Gracias. sé si te presenté bien, si me faltó algo, Gracias. Sí, 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 perfecto, perfecto. pero Perfecto. bueno, lo Después, que yo voy agregando algo de la experiencia de la vida y que forma parte del currículum de la vida, más que exacto. del académico, ¿no? Entonces, ya seguro algo de esto Y por ahí contaré. tenía ganas, y por ahí tenía ganas de empezar, porque si bien lo que me, digamos, ayudó a llegar a vos es, bueno, me interesó mucho esto de poder especializarte, no sé si la palabra es especializarte, pero sí de abocarte también un poco más a lo que son las constelaciones familiares y la discapacidad, ¿no? Y, y la pregunta es, en primer lugar, ¿cómo llegan las constelaciones familiares a vos? Porque viste que a cada uno le llega en algún momento, en alguna situación, muchas veces en alguna incomodidad y, y otras tantas por crecimiento profesional. Pero ¿cómo llegan las constelaciones familiares a vos y cómo tomás ese lindo atajo, ese lindo camino, ese noble camino de poder mirar especialmente a las personas con discapacidad? Pero las constelaciones llegaron a mí a través de mi terapeuta de muchos años, que es la licenciada Adela Lalín. Y ella me dijo un día, tenés que ir a conocer a Hellinger, aprovechá que está en Buenos Aires, tenés que ir a conocerlo, te va a gustar. Creo que ya me había dicho otra vez y no le hice caso, y esta vez, esa vez, que fue en el 2007, le hice caso, fui y me enamoré. ¿Por qué? Porque sentía que completaba toda la formación que yo ya había hecho en psicología y todas las demás, todas las demás áreas, pero sentía que él agregaba una beta que era la espiritual, y a mí, y la energética y la intergeneracional. Y entonces hubieron una serie de conceptos que a mí me llamaron la atención y, y me enamoré. Pero yo en ese momento dije, no, yo no voy a hacer otra formación más, no quiero, ya está, ya estudié tantas cosas, no quiero más. Eh, y entonces hizo él un entrenamiento internacional en Chascomús y mi terapeuta me decía, tenés que constelar, ahora voy a explicar que tenés que aprovechar. Yo tengo dos hijas que tienen discapacidad auditiva y también, bueno, ahora pasaron los años y tengo un yerno con discapacidad auditiva y un nietito
también con discapacidad auditiva. En ese momento eran mis 2 hijas, y entonces me dice, tenés que ir, tenés que constelar, a ver qué se puede abrir. Eh, y bueno, y entonces fue así que fui a este entrenamiento en Chascomús, y bueno, tuve la suerte de poder ser elegida por Bert Hellinger para hacer mi trabajo personal. Ay, qué Y bueno. entonces, y bueno, se me fue abriendo como más la mirada, como vos decías, la manera de ver mi propia historia. Y, y, y entonces después dije, bueno, voy a tener que hacer la formación de esto, parece, aunque yo no quería. Y bueno, así que fue así el camino. Y entonces después sí, hice la formación y seguí. Y lo que vos me preguntabas de cómo lo uní con la discapacidad es porque justamente una de las cosas que aprendemos y enseñamos es que es importante llevar la filosofía de las constelaciones familiares al trabajo que hacemos cotidianamente. Y yo no solamente tenía, y tengo, bueno, mis hijas con discapacidad, sino que también trabajaba en un lugar con papás de chicos con discapacidad. Y entonces, mientras yo me enteraba de la discapacidad de mi hija mayor, a la vez trabajaba para que elaboraran los padres la suya con sus hijos, ¿no? Entonces, esto de estar de los dos lados del escritorio me llevó a replantearme y a ver, bueno, cómo seguía en mi vida personal y en mi trabajo. Sí, sí, y bueno, qué interesante. Y esto que vos decís, y la suerte, sí, yo creo que es una gran oportunidad que en ese momento te elijas, aunque sabemos siempre que en una constelación uno trabaja de cualquier manera, que el campo resuena y siempre, siempre hay una forma de entrar en ese darse cuenta, ¿no? Que nos pone automáticamente en otro lugar. Y pensaba en esto, ¿no? Esto que contás de tu experiencia familiar, que es tan rica y es tan sentida y abre tanto, ¿no? Porque cuando uno puede hablar en primera persona con con lo que va a utilizar también como herramienta para ayudar a otros, ¿no? Cómo pasa primero por vos, cómo amplió primero tu mirada, cómo pudiste abrir tu corazón a otra forma de abordar la temática, de entenderla y también de mirar esto que pasa en el sistema, ¿no? De qué pasa con... son dos hijas dijiste, ¿son dos mujeres o dos? Sí, Bueno, 2 mujeres, sí, sí, dos con tus mujeres, hijas, ¿no? Que sí. sabemos cuánto, cuánto puede cambiar la mirada, cuánto puede cambiar lo que nos pasa cuando podemos ver el origen de estas implicancias y también pasándolo por uno, cómo puede ayudar a otros. La pregunta era más bien cómo fuiste notando el cambio en las familias en cuanto a a este cambio de mirada, porque uno acompaña en esos procesos, ¿no? Y cuando uno acompaña ya con otra mirada, eh, puede invitar a quien está delante, quien está consultando, a que también lo haga. Pero primero tuviste que cambiar vos. ¿Cómo fue ese proceso, Adriana? ¿Fue En, fácil en, y qué fue difícil? eh, Creo que lo más difícil de todos modos fue, como le pasa a todas las familias, el saber el diagnóstico. Ujú, Eso es ese es el momento más difícil en una familia que tiene un miembro con discapacidad. sí. Eh, el momento del diagnóstico es un momento de duelo, de dolor, de duelo por el niño normal que esperabas y que no fue, de dolor por cómo será el futuro, porque es el hijo de uno y no quisiéramos que tuviera esta dificultad. Entonces es un momento de mucho cambio y de mucha movilidad, y tienen que pasar 2 cosas. Por un lado, esto, darle tiempo al dolor, y a la vez salir a buscar tratamientos para este chico. Esto, yo hablo de chicos, pero también pasa con Con un adultos, adolescente exacto. o con otra persona
mayor, porque es lo mismo, porque de una vida común, de pronto aparece la discapacidad y como que irrumpe de alguna manera. Exacto. Entonces, desde nuestra familia, nuestra hija, yo ya tenía 2 hijas, entonces ya estaban en tratamiento, ya sabía cómo hacer, sin embargo, quería ver si había alguna circunstancia por la cual podía detenerse esta hipoacusia, detenerse en cuanto a que no pasen a otras generaciones o que ellas no carguen con situaciones que no le correspondían. Ujú. Sí, te entiendo. Eh, y yo lo que me doy cuenta con los años es que a lo mejor en alguna generación esto pasa, de que la hipoacusia deje de estar. Sin embargo, es como que no somos dioses, ni Hellinger era un dios como para decir, bueno, y entonces mágicamente esto se va. Pero sí, las cuestiones que por ahí podían haberlas originado o podían haber originado la mutación, el cambio genético. Sabemos que hay epigenética, la ciencia de la epigenética, que es que a través de cuestiones sociales y ambientales los genes se pueden modificar. Entonces, no, o sea, yo tengo un nieto con discapacidad auditiva, o sea que podríamos decir, uy, pero entonces si lo que yo fui a buscar lo de Hellinger no se dio. Sin embargo, lo que se da es esto de, de que, bueno, que ellos vayan, no carguen con cuestiones esto de ancestros Ujú. que tal vez hayan motivado. El gen está ahí, pero no sé si es... Es una, claro, sí, sí, y pensaba en esto, ¿no? En esta información que trae, en poder estar atentos a cuál es la información que trae este síntoma, el sistema familiar, Claro, qué tal hacemos con cual. esto, con cuánto amor lo miramos, qué es lo que sucede cuando lo incluimos de alguna manera. ¿Cuál es la Ujú. oportunidad que me da este síntoma, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad que... Y ese es como el gran camino que se muestra, es que en algún punto puede dar alivio, ¿no? De vivirlo también de otra manera. Creo que ese es el fin también de estos abordajes, de que la vivencia no sea desde el sufrimiento, pero bueno, para eso hay que pasar primero por el dolor, hay que alojarlo, hay que darle un buen lugar, para que eso se pueda transformar desde el amor en el cambio, en que cada uno es como es, en estas diferencias que nos habitan, ¿no? Y prestar atención también en esto que nos compone, esto que vos decís, que bueno, que se repite y bueno, ¿qué es esto entonces? Como si algo no funcionaría. Pero esto está bueno porque no es la constelación no tiene que ver con la magia. Es No. un fenómeno, sí, pero el fenómeno entendido como obra de arte, digamos. Ese fenómeno que muestra lo que es, tal como se expresa, tal como el alma invita. Y no tiene una explicación lógica porque sucede. Es como algo que nos está pasando en el cuerpo ahora. Y bueno, pasa. Me hace ruido la panza, bueno, está pasando. Y eso es lo que pasa en una constelación, es algo que se produce, es una imagen que se presenta y se empiezan a desplegar emociones y sensaciones. Y digo, mirando a la discapacidad desde diferentes lugares y viendo cómo esto se va repitiendo, pero nunca se repite de la misma manera, Adriana, ¿no? Ujú. Ni se vive de la No, misma manera tampoco. no, y también quien tiene que hacer el trabajo son los padres, es la Claro. familia. O sea, quien tuvo que hacer el trabajo fui yo. Yo me fui hasta Lituania a hacer un trabajo de reconocimiento de mis ancestros que murieron en la guerra. Eh, fui a hacer el viaje que mi abuela no pudo hacer. Yo me transformé y a través de mi transformación también, bueno, mi esposo me acompañó y, y es incorporar una información como que estaba excluida justamente por el dolor de la guerra Mm. y que pareciera ser que tuvo que ver
con algo de lo que les pasó a ella, porque en la constelación apareció algo de esto. Pero en realidad los que tenemos que trabajar para ubicarnos en relación a lo que pasa somos los papás, Sí, o es la sí, familia. sí, Por sí, eso, una de las cosas que yo fui descubriendo en mi trabajo es que los roles familiares se alteran, cambian, y entonces a veces hay ciertos desórdenes en las relaciones en los miembros de la familia, como por ejemplo, que a veces es muy común que las mamás sean las que se encarguen casi exclusivamente del chico que tiene discapacidad, así es. ¿no? Y entonces, a veces en ocuparse, es como que toda su energía va ahí y ya le queda como poco. Si tiene toda su energía o un 80% de energía la pone en quien tiene la discapacidad, ¿cuánta energía le queda para intercambiar con su pareja? ¿Cuánta energía le queda para intercambiar con otro hijo si es que tiene? Mm. Y no es que sea de manera consciente. Es como que la vida va llevando a. Y entonces, si no lo vemos y no se da cuenta y no lo trabajamos, esto puede hacer que la pareja se rompa, que el otro hijo se quede como solo y siempre tratando de ser el perfecto para no dar problemas. También hay papás que se ocupan mucho de los chicos con discapacidad. Y bueno, hay parejas que deciden llevar juntos, seguir con su amor y acompañar al hijo con discapacidad. Eh, hay muchas posibilidades positivas, y a veces los miembros como que se desubican. Entonces es importante trabajar y ver esto. Y en una constelación se ve esto de los roles, de dónde está ubicado cada uno, ¿no? Exacto, sí, sí, eso es maravilloso, cómo se puede ver dónde está mirando cada uno, ¿no? Y esto que vos Ujú, decís, cada familia decide cómo acompañar y cada familia hace lo que puede con lo que le está desde pasando, ya. ¿no? Ujú, Pero muchas veces nos encontramos con este exceso, con este estrés que les provoca el ocuparse, y esta misma ansiedad hace que ese hijo o esa hija sea el foco, ¿no? El centro de atención todo el tiempo, así como también hay padres que prefieren negar esto que está pasando, que es ujú. mucho, porque no hay, Es no mucho. hay, no hay una forma de poder contener, de poder hacer algo con esto que está pasando, no creen capaces de poder eh, responder ante esta situación, y entonces, como una cuestión hasta inconsciente, a veces miran hacia otro lado o no lo quieren creer, o hay enojos, ¿no? Enojos con el sistema, enojos de pronto con el sistema educativo, que es el primero en darse cuenta ya desde jardín de que algo no está bien, y se lo plantean a sus padres. Y las reacciones de la familia son estas reacciones tan espontáneas de esto, que es lo que pueden hacer en ese momento, ¿no? Ujú, Y yo digo, cuando pasan estos dos extremos, a veces yo creo que de las dos maneras, el no querer ver y el estar todo el tiempo ahí es estar en el foco. Y es estar ahí siendo eso lo que hacia donde nos hace mirar. Y digo, cuánta carga también para la persona con discapacidad, ¿no? Cuánta ujú. carga eso. Y Sí, inclusive yo he visto padres que no se quieren separar porque está el chico con discapacidad, pero en realidad el chico está cargando con la infelicidad de los padres, ¿no? Porque no está bueno. Una cosa es que quieran quedarse juntos porque quieran vivir juntos y estar juntos en familia, y otra cosa es que, bueno, se queden juntos y no se separen, aunque vivan vidas separadas por quien tiene la discapacidad. Y eso es una carga extra. Cuanta más carga tenga que no le corresponda a la persona con discapacidad, menos va a estar libre para desplegar las capacidades que tiene, porque esa es la exacto, idea, es estimular lo que sí tiene, sí, ¿no? Y otra de las cosas que se reactivan inconscientemente
recordemos que las personas con discapacidad en la historia tienen como mala prensa, porque o se los Sí, tiraban del monte, o se los encerraba, en instituciones o en las habitaciones, no se los mostraban, y las familias sentían rechazo, y de hecho los rechazaban por tener a alguien con discapacidad, y eso también se reactiva, aunque no pase ahora tan marcadamente, pero inconscientemente hay algo de esto. Uy, ¿y ahora? O sea, y inclusive hay familias como que se aíslan, no saben con quién estar, están encerrados en ellos, hasta que a lo mejor el nene va a una escuela y hay otros compañeritos parecidos y entonces se relacionan con familias que tengan hijos parecidos. Pero esta cosa de lo social, del prejuicio, que sí es ancestral, también se reactiva de alguna manera. interesante lo que decís. Vos sabés que recién me hiciste dar cuenta de algo, porque sí, uno viene, bueno, yo soy terapista ocupacional, o sea que siempre trabajé con personas con discapacidad. Ajá. Y uno ha visto también en la historia esto que vos decís, ¿no? Como era antes, esto de ocultarlos, de esconderlos, de encerrarlos, o sea, Claro, hasta sí, sí, tenebroso, sí. ¿no? Y de pronto nos vemos hoy en un ambiente en donde, lejos de disminuir las discapacidades, y no sé si opinás igual que yo, lo que son los diagnósticos del trastorno del espectro autista, cada vez hay más. Pareciera como que cada vez hay más tipos, más Ujú. eh, características diferentes que lo hacen a pertenecer a una categoría o a la otra. Y yo digo, y todo lo que ahora sí se hace, que antes no se hacía, esto de poner luz y de invitar a la inclusión y de poder aceptar y de dar lugar, que se han conseguido un montón de cosas, también hay, de nuevo, ¿no? El foco, el centro y esto de un montón de actividades, un montón de profesionales para una persona, un montón de actividades, un montón de cosas y nuevos abordajes, y el chico con una agenda imposible de Ujú. sostener, y esto de sostener, ¿no? Entonces es una invitación a poder tomar de lo que se está brindando o de cargar, y lo hago por mamá, papá, por el profesional, porque actualmente no, pero en algún momento estuve trabajando en consultorio Ujú. y me he visto también siendo parte de esto, ¿no? Porque necesita de muchos profesionales a veces el chico, Claro, sí, sí. pero uno también puede ver cómo lo vive como una carga muchas veces, ¿no? ¿Qué reflexión te merece, Adri? Claro, sí, sí, porque también se dan cuenta que son como que son distintos, que por ahí si van a una escuela común se dan cuenta que los compañeritos no tienen tantas terapias y tanta estimulación, pero sobre todo él no lo ve como si fuera una estimulación, sino como, bueno, hoy tengo que ir a jugar lo de tal, a jugar, o sea, y no van a jugar lo de los compañeros. Sí, ¿Cuándo puedo ir a jugar lo de Juancito? Y no la sí, terapeuta, la fono. Y lo que pasa es que también es cierto, desde el punto de vista de los padres, es que lo que no se hace en la infancia, después es difícil remontar. sí, Es un delicado equilibrio, ¿no? tal Entre cual. las terapias y que también pueda tener momentos libres. Pero también es cierto esto que te digo, si no lo hacen cuando es chico, se pierde el tiempo, se pierde y Sí. después hay cuestiones evolutivas y madurativas que después no las pueden lograr. Es un gran dilema, ¿no? Como vos Acuerdo, decís. acuerdo. Un equilibrio, o sea, es un hilo muy fino. Claro. Es un aprendizaje todavía que estamos teniendo respecto a esta problemática, sí, sin dudas, sin dudas. Y Adri, por ejemplo, así como acuden familias que ayudás, que Ujú, acompañás, ¿no? Porque uno acompaña en estos procesos. Adultos con alguna discapacidad o con alguna disfunción, digamos, a nivel ujú. motriz, digamos que, porque la persona que va a constelar o va a pedir una constelación como consultante tiene que estar en condiciones de poder entender de qué se trata este abordaje, o sea que
tendría que ser alguna disfunción a nivel motriz. Acuden, notas cambios en su forma de mirar la vida, hay alguna experiencia que te haya hecho, no sé, eh, poner muy feliz acerca de lo que se estaba acompañando. El tema es que cuando la gente viene a hacer una constelación, después no hay un seguimiento, excepto que sea un Sí, paciente y que trabaje en una constelación o que exacto. trabaje con una colega o un colega, no hay un seguimiento. Em, sí te puedo decir que el trabajo es como, como en, digamos, como trabajan todos, como tienen las mismas, las personas con discapacidad tienen las mismas dificultades que el resto y las mismas dificultades de relación, sin embargo, tienen de base un ingrediente que no tienen las otras personas, que es tener esta disfunción o esta discapacidad. Entonces, si hay alguien, a ver, que, no sé, que tiene una, a ver, por un accidente quedó con una pierna amputada, Ujú, supongamos, que también puede sí. ser. Entonces, bueno, le pasa lo mismo que al otro, que a otra persona común y silvestre en la relación con su novio, por ejemplo. Ujú, Pero llevar esta circunstancia con una dificultad física hace que sea diferente entonces el trabajo, porque la manera en que tiene de metabolizarlo y de elaborarlo es distinto, aunque sea exacto. humana, humana como el otro, como otro, ¿no? Hay un ingrediente plus, entonces, bueno, esto es lo que por lo menos yo considero, y yo me siento en el campo de la discapacidad justamente porque también, bueno, vengo de ahí porque estoy como sumergida desde la familia Sí, y desde lo que sí. estudié, ¿no? Entonces, es interesante porque, bueno, también se trata de trabajar la autoestima en un proceso, si fuera terapéutico, psicoterapéutico, sería trabajar la autoestima, elaborar lo que le pasa, tal cual. En una constelación, si quiere trabajar, por ejemplo, esto que le pasó con la pierna, en algún momento tendrá que aparecer el destino, tendrá que Ujú, aceptar, aparecer la aceptación, exacto. Sí, 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 tal cual. porque, porque es así, no vamos a poder cambiar, por eso no hablábamos que no tiene que ver con la magia, entonces No, sí, yo claro. siempre hago el chiste con los pacientes, que no son los consultantes, son los pacientes de psicología, que a mí me encantaría tener, entonces agarro una virome y digo, me encantaría tener esta varita mágica y entonces que esto ya se te vaya, ¿no? Me encantaría, pero no, no la tengo. Y entonces el proceso en una constelación tiene que ver con, es como similar a una ecografía. Entonces, ves profundo algo que le pasa y después la persona, o sea, ve profundo la persona y después tiene que seguir trabajándolo, porque no se trata, por más que a nosotros nos pongan la solución del trauma más importante de nuestra vida, Mm, dice, vos tenés que hacer esto y esto, no, hasta que no lo pasamos por el cuerpo, no lo asimilamos. Entonces, por más que haya la persona vivenciado y se haya dado cuenta de, de cuestiones en relación a sus relaciones familiares o a sus relaciones o a su cuerpo, tiene que después darse un tiempo para procesar lo que ve y para elaborarlo. exacto. Porque es Sí, 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 así. esa es la única manera de poder hacer algo con lo que está mirando. Y esto que vos decís de que, por supuesto que le pasa lo mismo, de los mismos problemas de pareja económicos que, Ujú, que todas las personas que no tienen ningún tema con la diversidad funcional. Y, y es esto, es cómo nos relacionamos con esto que nos pasa. ujú, eh, Cuán discapacitante nos resulta, cuán disfuncional nos claro. resulta más allá de del diagnóstico, Claro, ¿no? tal cual. Y Sí, ponerse inclusive la palabra.
La palabra, perdón, discapacidad también es, ¿viste? Mucha gente me dice, ay, discapacidad, pero habla de lo que no tiene. O sea, la realidad es que la palabra es la que se usa desde la Organización Mundial de la Sí. Salud, que es discapacidad. Una vez escuché una palabra que me encantó mucho, que era capacidades extraordinarias. ¿No? Que eran personas con capacidades extraordinarias. Y yo ando pensando, bueno, ¿cómo se podría cambiar esta palabra? Todavía no la encontré, esta me gusta, pero no es mía. De algún lado la saqué, porque la palabra discapacidad hace énfasis en lo que Armemos, no, armemos la en lo que palabra, dale, Adriana, armemos, podríamos, armemos, pensemos en la o palabra. los oyentes por ahí nos pueden ayudar Porque, a, mira, yo te digo, a yo tuve ver. todo un tema con la palabra discapacidad, capacidad diferente. En un momento hasta me molestaba que se tenga que cambiar tanto la palabra. Habrá Sí. sido una cuestión mía, anda a saber, digo, mis primeros años como profesional. Y yo digo, ¿cuál puede ser la palabra que incluya, que invite a la integración, pero que no deje de ser lo que es? Claro, Porque sí, sí, sí. la palabra discapacidad sí es verdad que impacta. Relacionarse con esta palabra, tal vez a lo mejor no lo trabajamos lo suficiente, porque es una palabra que pareciera que socialmente tiene una connotación muy negativa, y hoy por hoy se habla mucho de diversidad funcional. Ujú. Y yo digo, pongamos el nombre que le pongamos, lo importante es cómo actuamos con las personas con Claro. diversidad funcional, con capacidad diferentes, con discapacidad, cómo nos encontramos, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con lo que a esa persona le está pasando. Y digo, Ujú, ¿tendrá que ver tanto con el nombre? Bueno, sí, el nombre tiene que ver, cómo no. El nombre dice mucho, cómo lo nombramos, la ujú. identidad de algo, ¿no? Sí, viste que lo que se utiliza actualmente es persona con discapacidad, no Exacto, discapacitado. perfecto, sí, ¿Viste? sí, claro. Eso también, que está primero la palabra persona. Pero creo que a través de los años le van dando quienes están estudiando esto una vuelta, pero bueno, todavía estamos, así creo que lo último, o lo que vos decís, diversidad funcional, persona con Persona con discapacidad, discapacidad, sí. Esto de poder nombrar por delante de que hay algo que nos iguala, persona claro. con discapacidad, Y yo creo sí, que sí, sí, sí. ahí ya se está hablando de integración y está Ujú. dentro de lo que está hoy en día en cada lugar en la sociedad, que por suerte sí uno puede ver que hay más integración, verdaderamente uno haciendo estas comparaciones, uno no puede negar que se ha llegado a un punto mejor, a un lugar mejor, que Sí. falta, por supuesto, y que también hay cuestiones que parecieran que están invitando a la presentación de síntomas, como te decía antes, ¿no? De por qué hay cada vez más chicos con este tipo de trastornos, qué es lo que Ujú. pasa, cómo estamos como sociedad y Sí. como familia, ¿no? Sí, yo te digo que, entre otras cosas, voy a agarrar el celular, pero ¿por qué? Porque hablamos mucho de los chicos, de la conexión Mm, con la mirada del otro. sí. Pero yo veo a los papás que están así, que está bárbaro, estamos todos con el celular. Eso no voy a decir, ay, yo no, porque lo tengo acá. Pero, Ahí está. y entonces, y entonces los chicos están jugando o están conectados con la pantalla y los papás están mucho con el celular. Entonces la mirada es algo que se va perdiendo y después los chicos que por ahí nacen ya con una tendencia a no fijar tanto la mirada, se les refuerza tal vez con la actitud de los adultos. Mm. No digo que porque usen el celular los chicos tengan el trastorno del espectro autista, no, no No, estoy no, diciendo no, eso, pero sino que hay, o sea, estamos diciendo eso, bueno, hay cada vez más chicos que tienen algunas de las características, ¿no? Porque de eso se trata cuando hablamos de un trastorno de espectro autista, es que tienen algunas características del autismo, pero no tienen todas. sí. Tienen algún rasgo que también se puede modificar, también se puede modificar a lo largo del tiempo con estimulación. Hay algunos que modifican de manera diferente, más o menos, cada uno evoluciona distinto.
Pero lo que estoy diciendo es que, ¿cuánto tendrá que ver esto Mm. que los adultos estamos con el teléfono y nos conectamos menos y más con las pantallas? Sí, sí, No esto tengo la se me respuesta, viene ¿eh? esta pregunta, ¿no? Cuando miramos tanto el celular, ¿a dónde estaremos mirando? Cuando nos ponemos así en esta actitud tan disociativa, no tan hacia otro lugar, que se nos está perdiendo lo que está pasando acá, lo que nos pasa por delante, esto de mirar a ver cómo están sentados, si uno hace una foto familiar en ese momento, ¿no? A veces hago mis propias observaciones y alcanzo a darme cuenta, pero muchas veces no. Y cuando me remito a esos momentos digo, wow, son segundos, son minutos, y a veces es mucho más tiempo, en Y donde sí, cada uno está en lo suyo, ujú, pero, pero con una desconexión, ¿no? Más allá de que claro. estén juntos. La pandemia, bueno, invitó a muchas cosas y a que se muestren muchas cosas también. Ujú. Creo que Sí, la fue, pandemia recrudeció. Fue muy difícil también para los chicos, chicos y personas que estaban en tratamiento eh, de estimulación sí, de estimulación por la dificultad que tuvieran, por eso tuvieran la edad que tuvieran, o de kinesiología, lo que sí, fuera, porque eso se detuvo. Inclusive al no haber escuelas, en el caso de los chicos, que la escuela funciona como un lugar terapéutico, o los talleres protegidos para personas exacto. más grandes, Sí, o los centros educativos para adolescentes, para jóvenes. Entonces, todo eso que no funcionó, bueno, por una cuestión de salud, obviamente, eh, de alguna manera fue en detrimento de otra área de salud. ¿No? sí, Entonces, tal sí, sí, cual. los Eso papás, sí, o sea, los chicos estaban mucho con los papás o con la familia, pero hubieron áreas que no desarrollaron, sí, ¿no? sí, Y eso es verdad. ¿Cómo entonces, lo viviste vos? Porque era una pregunta que te quería hacer especialmente, ¿no? Porque a todos los niños, las niñas, los adolescentes, bueno, todo lo que tiene que ver con el ámbito escolar, eh, a cada uno a su edad se fue perjudicando de alguna manera. ujú. Eh, Desde tu experiencia y con personas con discapacidad de diferentes edades, sobre todo con niños y con niñas, ¿no? ¿Cómo, cómo fue acompañar desde ese estado, desde esa posibilidad, Y ¿no? el acompañar fue sobre todo a los padres, a Mm. ver cómo podían hacer. Lo que pasa es que también los padres estaban cansados. También trabajaban en la casa, si la señora no trabajaba, tenían toda la familia en la casa. O sea, fue difícil y las emociones como se exacerbaban, porque la frustración, el estar todo el tiempo juntos, esto que es tan hermoso y tan amoroso de estar juntos en la Sí, casa, claro. por momentos fue maravilloso y por momentos fue difícil. Y cuando había chicos con mucha discapacidad, también fue difícil estar todo el tiempo. En algún momento no se podía salir a la calle, después sí permitieron que los chicos con discapacidad salieran. En el caso, por ejemplo, de mi nieto, que tiene hipoacusia, él justo lo operaron en pandemia al año de implante coclear, para que justamente es un dispositivo para poder Sí, escuchar más, pero no pudo hacer la estimulación porque era online y los papás también eran sordos, y entonces claro. o sea, fue como un año perdido, o sea, ganado en amor con los padres, pero perdido en cuanto al auditivo. Sí, sí, eso no Entonces, se puede y eso le dejar de pasó a mirar. él, por eso tampoco tenía escuela, es el caso, digamos, más cercano, familiar, y también verlo como abuela, ¿no? Ver cómo estar viendo de manera impotente que el tiempo pasa y que tiene disponible un montón de herramientas que no tenía disponible en ese momento. Sí, 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 Entonces, porque eso fue muy es, difícil. Como es familiar, activador, como ¿no? terapeuta acompañé a los padres. Como familiar era difícil. Era Decir, ay, difícil, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo era hacemos? difícil, es ¿No? verdad, porque Ujú. más allá de las dolencias, de las dificultades, de las disfunciones, lo importante es siempre que uno pueda estar en movimiento.
de poder, que nos ayuda mucho a relacionarnos con esto que nos pasa, de poder estar en movimiento para que uno no quede fijado en ese sufrimiento, ¿no? Ujú, Y bueno, la pandemia no lo hizo fácil, porque ¿cómo haces cuando a lo que se te invita es al detenerte? Si bien claro, se tal abrieron cual. otras posibilidades, se abrieron, el detenerse también puede ser visto como una oportunidad, pero cuando hay personas que lo que necesitan por sobre todas las cosas es esa conexión social que los invita a la estimulación, al tacto, eh, Claro. por eso que era tan importante, por lo menos en las videollamadas, que, que se puedan ver, establecer ese contacto con la mirada, que no se pierda y poder hacerlo crecer desde ahí, ¿no? Pero con niños no es lo mismo Es que mucho con más un difícil. adulto, ¿no? Que No, hablemos de un no, adulto que no. tiene a lo mejor alguna depresión y entonces con una videollamada uno puede establecer ese contacto visual, entrar en en esta conversación, en donde puede generar, acompañarlo a algún cambio, pero cuando se trata de niños, yo en ese momento trabajaba en el consultorio y me acuerdo que mandaba algunos videos también. Tuve casi toda mi familia participando de algunos juegos como para demostrar, pero no dejó de ser una carga para esa familia que tenía que ponerse a hacer. Eh, Claro, y hay que ver si el nene veía el video, porque por ahí tiene exacto, dificultad en la atención, se dispersaba y sí, te miraba un ratito y se iba, no, no, exacto. no. Eh, También, porque si tiene una Creo que fue una discapacidad, carga para la mm, mayoría de las personas con discapacidad y para sus familias. El tratamiento en pandemia resultó una carga, una impotencia, o sea que ahí también quedó algo. ujú, Ahí también ahora sí, quedó algo para que se pueda ese, mirar con amor y ver cómo poder relacionarse con eso que no se pudo hacer, porque el sistema lo frenó, o sea, para bien, no sabemos si era lo mejor o no, no lo sabemos, lo vamos a saber, quién sabe, después de cuántos años, tal vez tenga que ser así, ujú, pero lo que sí sabemos que sí fue así, que sigue siendo en algunos ámbitos también y que eso deja un resto, ¿no? Deja un sabor amargo y algo que hay que mirar, ¿no? ujú, sí, tal cual, es la frustración de lo que no fue también, porque si bien tenemos que ver lo que fue, y bueno, la frustración de esto, de todo lo que tenía disponible las personas con discapacidad para hacer tratamientos y no pudieron hacerlo, no pudieron Sí, hacerlo. Y esto fue mundial, tal porque cual. no fue solo acá, fue realmente mundial. Y no sabemos, como vos decís, cuál es el efecto, porque lo que se puede ver ahora es, bueno, parece que se hubieran retrasado un año. Sin embargo, bueno, no sabemos cómo pueden metabolizarlo los chicos, las personas. Sí vemos en la post-pandemia, que todavía, si bien Ujú, estamos todavía, pero sí, la post-cuarentena podríamos decir, em, que la gente todavía se está reacomodando y recién saliendo al mundo, ¿no? No sí. fue gratis emocionalmente No, no fue tampoco. gratis para nadie y esto, ¿no? De las personas con menos capacidad para responder ante los Claro. eventos naturales, Ujú, que de pronto tengan que volver a entender que un abrazo es lo que nos puede sanar, que el contacto es bueno, que esto de la confianza, esto de poder eh, estrechar lazos con la sociedad y que estar con amigos es bueno, ¿no? Y que poder ujú, volver a esa comprensión, porque no fue fácil para muchas familias tener que explicarles a estos claro. niños o estas niñas que ahora no, y entonces eso que también se puede vivir con miedo, porque las familias hacen lo que pueden, digamos, lo viven como Ujú, pueden, y muchos lo vivieron como miedos, y tener a los hijos de una manera por miedo o también porque son personas de riesgo, entonces eso también fue una carga más y un ujú. estado de estrés para esas familias bueno, que salir de esas situaciones es bastante más difícil para otras que tan solo tuvimos que acomodarnos o con el trabajo o con lo económico, digamos, pero cuando se trata de una salud y de algo que convive todo el tiempo con la familia, eh,
yo creo que es un plus, es ese plus que uno ve en las Ujú, constelaciones, como vos decís, hay un ingrediente más bueno. claro. Esto también se hace más grande cuando el estrés es mayor. Sí, se hace más grande la dificultad en la relación, la dificultad en la adaptación. Sí, Así sí, es, sí, así sí, es. tal cual. Y pensando en esto y en las familias y en todo esto que vos compartís, ¿no? Que la verdad es, tengo una gran admiración por vos, por cómo Gracias. tomaste también lo que pasó, lo que pasa en tu sistema familiar y lo pusiste al servicio de la ayuda, ¿no? Porque si bien Ujú, sos psicóloga, psicomotricista, estimuladora temprana, digamos, siempre estuvo en vos ese servicio de acompañar los procesos de la salud de las personas con discapacidad, como también pudiste seguir acompañando desde lugares más profundos, desde miradas en donde uno tiene que ser valiente para entrar en esas miradas, ¿no? Y cuando uno hace una constelación, cuando uno puede, se atreve a mirar más allá, uno abre el corazón por completo, ya está. ujú. Y desde ese lugar poder tomar fuerza, porque para acompañar tenemos que, para poder acompañar es esto de poder haber, digamos, de tener esta capacidad de tomar algo, ¿no? De haber tomado en el momento y de haber tomado también, bueno, esto que sucede en mi sistema familiar también lo tengo que tomar, sino Sí, cómo puedo acompañar en los procesos y la verdad que esto siga creciendo en vos día a día también es algo muy lindo como para poder transmitir, ¿no? Para poder transmitir desde vos y que esto también se haga, como que se expanda, ¿no? Como es una onda que se va expandiendo, porque no todas las familias pueden tomarlo de la misma manera, ni elaborarlo, ni empezar a relacionarse de otra forma, porque también las situaciones ujú, son muy diferentes en cada una tal cual. y, y cada uno está en sus zapatos, entonces uno tiene que poder escuchar y observar sin juicio, ¿no? A cada reacción y a lo que acontece en cada sistema. ¿Qué le dirías, Adriana, a las familias que les está costando este asentimiento, que les está costando eh, poder tomar esa verdad de lo que Ujú. pasa? eh, que lleva su tiempo tomar esta verdad y aceptar lo que pasa. Lo que pasa que, como yo decía, a la vez hay que salir y a buscar tratamientos mientras lo aceptamos. Y que también, aunque lo aceptemos, esto también va a convivir durante toda la vida, eh, que se reactive el duelo ante diversas situaciones de la vida, como la entrada a la escuela, como cuando está el chico actuando y entonces los demás cantan el himno, cantan la cancioncita y el nene no se la aprendió o no la escucha, o si invitan a un cumpleaños y no lo invitan, o si tiene novio, se casa alguien y todavía el hijo nuestro está muy lejos de esta Ujú. circunstancia, de tener pareja. Entonces, es la aceptación como en escala, debe ser como por escalones. Vamos aceptando y a veces nos reconectamos, bueno, con el dolor, con la discapacidad. Si bien las familias de alguna manera luchan y se esfuerzan por seguir adelante, y eso está buenísimo, y eso es lo que tienen que hacer cada uno, esto a veces se reactiva y este dolor y la aceptación como que baja un poco. Y Mm, después, ¿vieron esto de cuando, bueno, bajamos, subimos 5 escalones, bajamos 3 pero no bajamos al cero? Entonces, eso. bueno, y después pues, subimos al 7, ¿no? Subimos al 7, seguimos adelante, pasa algo y bueno,
fuimos al 5, pero no fuimos al 3 de nuevo, ¿no? Eso es lo Esto va importante. pasando, esto pasa, me pasa a mí, Mm, cada tanto también me pasa sí, sí. con mi familia. Qué Bueno, importante poder decir, también nos pasa con nosotros, ¿no? Tampoco me voy a hacer ahora la que no me pasa con mi vida, porque también me seguro. pasa con mis cosas. Bueno, voy creciendo, todos vamos creciendo y a veces vamos un poquito para atrás y después seguimos, ¿no? Es este movimiento del que hablábamos, ¿no? Esto de, bueno, sí, Sí. podemos bajar, podemos subir, podemos ir al costado, mientras podamos hacer algo con eso, movernos, a Ujú. veces enojarnos, a veces ir un poquito hacia adelante, porque entendemos, porque miramos esto con amor, o porque podemos comprender cuánto representa esto que está pasando, y después nos enojamos y decimos, pero ¿qué me importa? Y vuelvo para atrás, si yo quiero estar de otra manera, y nos vuelve a conectar con algo, porque es como que también la vida es esta onda, ¿no? Y no, no es lineal, no es una línea recta, si una línea recta solamente se da en la muerte, ¿no? Entonces, mientras hay vida, también hay posibilidad de dolor, mientras hay vida, también hay posibilidad de que pase algo y que tengamos que ver qué hacemos con esto que sucede. Y Y también hay algo importante, que es que, eh, que cada uno no se olvide, que se acuerde de sus sueños, de su propósito de vida, que se acuerde de seguir su camino, junto con el hijo, con el familiar con discapacidad. Pero acuérdense de que también tienen una vida y sueños, y que es importante seguirlos qué lindo lo que y decís. no, claro, porque si no estamos metidos en la enfermedad, la discapacidad, en el asistir al otro, pero en el avión pasa, cuando cae la máscara, te enseñan que cuando cae la máscara de oxígeno, primero se la tiene que poner el adulto y después se la tiene que poner al chico. Qué buen Si ejemplo. como, si como adultos no estamos bien nosotros, y seguimos nuestra vida, nuestros sueños, lo que nos guste, darnos un espacio para hacer lo que nos hace bien, no estar metidos solo en la discapacidad, nos sirve, porque si también los chicos nos ven infelices, y eso tampoco ayuda. Y sabemos que la felicidad de los hijos muchas veces es ver cómo cada adulto puede mirar con amor su propia vida, ¿no? Ujú. Claro, Eso, estamos protestando, la vida de miércoles que tengo, que querés y tengo que llevarlo con a este chico todo el tiempo. Es difícil, o sea, es sí. difícil de verdad, pero bueno, hay que buscar también ayuda, ¿no? Ver quién nos puede ayudar para no estar todo el tiempo Animarse a pedir la asistiendo. ayuda que necesitamos, y que nos invite a poder relacionarnos de otra manera con esto que sí sucede, Exacto. que Claro, no desde siempre ya. se puede cambiar, y que de qué es esta la No. realidad y no es otra, pero de qué manera puedo hacer de esta realidad eh, un sí a mi vida, ¿no? Un sí más abierto, un Ujú. sí más abrazador, y poder encontrar tal vez más recursos para esto que me está pasando. Y así como vos, Tal cual. poder ayudar a alguien más. Bueno, lo mío es un propósito de vida, a mí me encanta, lo decidí de chiquita y me encanta. Pero está Gracias, porque gracias, Iván. todas tus especialidades apuntan también a lo mismo, así que fabuloso, se nota como tenías tan claro desde siempre tu misión en la vida, si se puede Parece, llamar parece. de ese modo, ¿no? Sí, sí, Que sí. es tan Gracias. amplio hablar de misión. Adri, bueno, un placer enorme, la verdad, en nombre de todos los que hacemos Radio del Sur, de quienes estamos acá en este programa, en Solo se trata de sentir. Gracias por darnos esta oportunidad de, a través de tu palabra, poder llegar también a muchos que están esperando relacionarse de otra manera con algo que les está pasando, con estos destinos difíciles que se Ujú. muestran cada día en nuestra sociedad, Adri. Gracias por Bueno, participar de esta entrevista. gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Fue una danza. Esta charla me encantó. Hermosa, Gracias. hermosa charla, la verdad que sí, la disfruté muchísimo. Muchas gracias. Lo mejor Muchas para vos, gracias. Adri.